Lora en los años 20. Vamos a adentrarnos en la década de los 20 en Lora del Río. Años de crisis continua, donde ganarse el pan de cada día ya era un reto. En medio de estos tiempos turbulentos, hubo loreños que dejaron su huella hasta hoy. Los años 20 empezaron con inestabilidad política. Desde 1918 hasta 1923 se convocaron en España 5 elecciones generales, significando cada una de ellas un cambio de gobierno. Como ocurría en todas las elecciones celebradas durante la Restauración borbónica en España, el gobierno que las convocaba era el que ganaba. Con el agravante que uno de los presidentes de este periodo, Eduardo Dato, fue asesinado en 1921. A nivel del Estado, la neutralidad de España en la Primera Guerra Mundial trae un respiro que no evitará la sumisión en la crisis, acentuada aún más cuando en 1921 se produce el desastre de Anual, y años más tarde por la crisis del 29. Aunque la industrialización había empezado, esta estaba orientada sobre todo a la exportación, por lo que el país seguía siendo fundamentalmente agrario. Los trabajadores, vapuleados por la depresión económica, el alza de los precios y el bajo nivel de vida, se organizan en partidos y sindicatos. Se suceden las revueltas. Lora del Río no era ajena a esta realidad. Vamos a destacar algunos de los acontecimientos ocurridos en nuestro pueblo durante los años 20. Fábrica del Orujo. La fábrica del Orujo se estableció en Lora del Río en el año 1913. Estaba situada en la calle Castillo, hoy Avenida del Castillo. La primera sociedad se denominó Balaguer y Vidiella. Fueron los industriales catalanes Emilio Balaguer Zaragoza y Joaquín Vidiella Yatzé los que la instalaron en nuestro pueblo. Es en 1920 cuando la sociedad se disuelve y la fábrica pasa a ser propiedad en exclusiva de Joaquín Vidiella Yatzé, natural de Tortosa, provincia de Tarragona. La producción media diaria llegaba a ser, durante los 6 meses de la temporada de trabajo, de unos 2.000 kilos. Tenía su mercado principal en Andalucía. Con el tiempo, una buena parte se exportó a América del Norte, México y Cuba. En 1933, a la muerte de Vidiella, heredó la fábrica su hijo Joaquín Vidiella Miró, que sería alcalde de Lora al principio de la posguerra. La fábrica del Orujo ha sido la industria que estuvo más años en Lora del Río, sobrepasando los 60 años de permanencia en nuestro pueblo. A principios de la década se produce la adquisición en 1922 del mercado de abastos para el ayuntamiento, ya que hasta entonces estaba en manos privadas. En verano de ese año se producen malas noticias. En julio hay una epidemia de escarlatina, un problema al que se suma otro, arrastrado de años anteriores, que es el paludismo. Además, hay una ola de incendios en distintas fincas con daños de consideración. En noviembre de ese mismo año, de 1922, el infante Carlos visita Lora del Río para presenciar unas maniobras militares que realiza el Regimiento de Infantería de Granada en la Matallana. Por parte de las autoridades locales se le hace un gran recibimiento en la engalanada plaza del ayuntamiento, hecho que es recogido por la prensa del momento. Llega el fútbol. Tenemos constancia que el domingo 20 de mayo de 1923 se inauguró en nuestro pueblo un campo de fútbol con un partido entre el Lora Fútbol Club y el Deportivo de Sevilla con resultado de 2-1 para los loreños. Días antes, el 6 de mayo, se celebró el primer partido del que tenemos constancia de un equipo loreño. El Lora Fútbol Club se enfrentó al Campana Deportivo en el campo de El Calvario de la localidad campanera, donde se suscitó la primera polémica futbolística al acusarse mutuamente los equipos de alinear a jugadores foráneos.
Años más tarde, en 1929, volvió a inaugurarse otro campo en Lora del Río. Esta vez el Lora Fútbol Club se enfrentó al Club Deportivo Los Luises de Sevilla. De este acontecimiento data la foto más antigua del equipo loreño. El fútbol se había introducido en España hacía relativamente poco, pero su éxito era imparable. En Lora empezó en este tiempo y tuvo también su hueco en la historia. Gracias a la crónica del periódico El Liberal del 14 de junio de 1923, tenemos la primera alineación que conocemos del Lora Fútbol Club, donde podemos reconocer ancestrales apellidos loreños. El pasado domingo se celebró en esta villa un partido amistoso de fútbol entre los equipos Madrid, Zaragoza, Alicante de Sevilla y el Lora Fútbol Club. A las 5:30, y ante numerosa concurrencia, se alinearon los equipos a las órdenes del referí señor Ruiz en la siguiente forma. Por el Lora: Flores, Américo, García, Bajo, Aranda, Guillén, Morales, Naranjo, Liñán, Terry y Fernández. En esos años un jugador loreño hizo historia del balompié. Andrés Aranda. Andrés Aranda Gutiérrez nació en Lora del Río el 27 de agosto de 1905. Con solo 16 años, en 1921, llega al Real Betis Balompié. Su debut oficial con el Betis tuvo lugar el 13 de noviembre de 1921 en partido del Campeonato de Andalucía con victoria 3-1 sobre el Sevilla Fútbol Club. Ese día, Aranda juega en la delantera bética, pero se puede decir que se alineó en todos los puestos posibles, incluso de portero. Desde 1921 a 1933, durante 13 temporadas, Andrés Aranda se convirtió en un jugador fundamental en el Betis de los años 20 y primeros 30. Fue parte importante de un Betis que se fue consolidando y consiguiendo éxitos como el Campeonato de Andalucía en 1928, la final de Copa de 1931 y el ascenso a la Primera División en 1932. En 1931 recibió la Medalla al Mérito Deportivo de la Federación Regional Sur como reconocimiento a su carrera futbolística. Andrés Aranda entrenó al Lora Club de Fútbol en la década de los 50. Falleció el 10 de marzo de 1965 siendo entrenador del Betis. Teatro-cine. El 11 de febrero de 1923, el periódico La Voz de Carmona publicaba: Se está terminando las obras del hermoso teatro, propiedad de nuestro respetable amigo don Manuel Aranda López, debido al incansable trabajo de dicho señor, que se ha propuesto a todo trance inaugurar la próxima temporada el día 30 de mayo, fecha en la que se celebra la tan renombrada feria de esta población. Así pues, el teatro-cine, que a mediados de los 40 pasó a llamarse Teatro Cine Goya, se construyó en 1923 con una capacidad de 640 localidades. Sabemos que antes de construir el nuevo teatro, Aranda fue propietario del antiguo y que durante estos años existió un cine llamado Alfonso XIII, propiedad de Manuel Rivada. Debemos al loreño Manuel Aranda López la construcción de nuestro emblemático teatro-cine. Sabemos de él que nació el 19 de agosto de 1867 en La Roda Abajo. Sus padres fueron Manuel Aranda Reyes y Dolores López Fernández, ambos de Lora del Río. Estudió de los 15 a los 18 años en el Instituto Cardenal Cisneros de Madrid. En 1903, con 35 años, estuvo suscrito a la revista La Fotografía, arte muy cercano al cine en esos años. En 1912 hereda la casa número 10 de la calle Bailío, donde vivirá con su hermana Gertrudis Aranda López y su sobrino Antonio Cepeda Aranda. En un futuro se construirá en su lugar el edificio que es hoy la Casa de la Cultura. El 1 de abril de 1922 es nombrado concejal del Ayuntamiento de Lora por el Distrito Tercero. Aranda era el dueño del solar que comprendía los números 6, 8 y 10 de la calle Juan de Padilla, hoy calle Rastro.
Lo había comprado poco antes por 2.500 pesetas. En 1923, cuando encarga construir el teatro en estos terrenos, tenía 55 años y era soltero. Vivió en las décadas de los 20 y 30 en la calle Colón número 1 junto a su hermana Carmen Aranda López. Vamos a contar lo que sabemos de esos primeros años del Teatro Cine. La inauguración estaba prevista el 30 de mayo de 1923, coincidiendo con el inicio de la feria. No hemos encontrado la noticia del acontecimiento, pero sí sabemos que unos meses después empezaron las funciones de teatro por la noticia publicada por El Liberal el 14 de junio de 1923. El domingo próximo se inaugurará la temporada teatral, para la cual tiene contratados el empresario señor Aranda, reputados artistas. Ese día se realizó la primera representación de teatro en el local, lo que indica que ya estaba funcionando como cine. Nos lo confirma la anécdota contada por el corresponsal de La Voz de Carmona el 23 de agosto de 1923. Está siendo objeto de unánimes censuras la empresa del teatro por la indefensión, en que deja a los espectadores con la imprevisión que revela el siguiente hecho, no único, por desgracia. Bien sea por haber vendido más localidades de las debidas, o porque graciosamente habían entrado muchos espectadores, es el caso que el teatro estaba tan de bote en bote el día de la Virgen, que muchos, no pudiendo estar ni de pie en los pasillos, se encaramaron en las paredes para ver algo. Cuando más entusiasmado estaba el público viendo las películas, se apagó la luz, y apagada estuvo 20 minutos, sin que viéramos arder ni una mala vela, que es lo menos que podíamos pedir. Pues si en aquel momento se oye un grito cualquiera de alarma, seguramente habría alguna desgracia que lamentar, tan solo por no guardar las elementalísimas reglas de seguridad que se requieren en esos casos. Esperamos que la empresa, en atención al público pagano, vea el modo de ir corrigiendo esas deficiencias, y otras que, de no hacerlo a tiempo, iremos apuntando. La noticia nos indica que el cine tuvo un éxito inmediato en nuestro pueblo, con llenos por encima de la capacidad. Hay que tener en cuenta que hablamos de los años del cine mudo, con cortos de poca duración, por eso habla de películas en plural, que eran acompañados por el piano en directo, ese piano que los que tenemos cierta edad vimos delante del escenario del cine. El 23 de febrero de 1925 a las 12 del mediodía se celebró un acto para explicar la nueva ley del retiro obrero con la asistencia del alcalde, el juez y demás autoridades. Los obreros llenaban las localidades, se adelantaba la administración a los actos de los obreros de la comisión paritaria que no estaban de acuerdo con el sistema. Actos de tipo político hubo muchos en el recinto, sobre todo en la década de los 30. Más curiosas de leer son las crónicas teatrales. En agosto de 1925 nos contaba El Liberal el éxito de la comedia El encanto de la vida, de la compañía Osete Espinosa. Finísima ironía del hombre que renuncia a las mujeres para caer en una a la primera ocasión. Eminentemente cultural fue una charla organizada en agosto de 1927 por el Ateneo de Sevilla, donde se recitaba poesía, se daba un concierto, una charla médica y una conferencia. En esos años, además de películas, se representan comedias y zarzuela. En marzo de 1930 se exhibió la película La Pasión, con escenas sin sonido de la Semana Santa de Sevilla, en la que tocaba una banda de música en vivo y cantaba saetas en el escenario el cantaor Gorito de Triana. Ahí lo llevas delante. También en ese mes recoge la prensa un altercado entre el portero del cine y un espectador al entrar en el recinto. Entre ambos,
existen resentimientos antiguos, decía la crónica. El incidente terminó con heridas graves. Pocos días después, se celebra en el teatro una velada de boxeo del peso welter entre dos púgiles loreños, uno de ellos el guardameta del Lora Fútbol Club, que ganó por KO. A la siguiente semana debutaron la bailarina Raquel y la estrella Aisha la Hebrea. Era tu pelo tan peinadito, lo más bonito que conocí. Eran tu risa, eso lo chico que el avisado me tuvo aquí. En agosto se exhibió una troupe integrada por 23 artistas de color, con raras danzas y cantos populares de su país. En los siguientes años son muchas y diversas las actividades. Esta primera época de esplendor del teatro-cine se verá parada en seco unos años después por la llegada de la Guerra Civil. Entre las grandes actuaciones en el teatro siempre destacó la de un cantaor loreño, entonces un niño, que empezó cantando flamenco mientras trabajaba en la huerta de su padre. El niño de la huerta. Francisco Montoya Egea, o lo que es lo mismo Curro Montoya, el niño de la huerta, es historia y mito del cante. Nació el 8 de agosto de 1907 en la loreña calle de las Morerías. Sus padres fueron Luis Montoya Medrano y Mercedes Egea López. Siendo todavía muy joven, empieza a llamar la atención por su cante a principios de los años 20. En 1923 canta en el Olimpia de Sevilla. Un salto en su carrera se produce el 1 de agosto de 1926, cuando gana un concurso en Córdoba. Escuchamos la crónica del acontecimiento. Anoche se celebró en la Plaza de Toros un gran certamen de cante jondo, en el que tomaron parte, fuera de concurso, los notables cantaores Antonio Chacón, Niño de Marchena y Pavón. Optando a premio entre profesionales y aficionados, desfilaron por el escenario 14 concursantes. Algunos de ellos fueron muy aplaudidos. El jurado otorgó los premios en metálico por el orden siguiente. Primero, a Francisco Montoya Niño de la Huerta de Lora del Río. Segundo, al Chato de las Ventas. Y tercero, al Niño de la Flor de Madrid. Su estilo empezó con el del maestro Antonio Chacón y fue acercándose al de Antonio Marchena, convirtiéndose en un maestro del fandango. El 11 de abril de 1927 participa en el concurso de saetas de la Copa de Plata del Monumental Cinema de Madrid. Después de cantar en Madrid, formó parte de los espectáculos flamencos que iban de gira por toda España. Realiza diversas giras durante los años 30, destacando la del año 1934, en la que comparte cartel con el mítico Angelillo, y la del año 1936, en la que participa con los ganadores del Certamen Nacional de Cante Flamenco, que tuvo lugar en el Circo Price de Madrid. En esos años se hicieron oír sus fandangos republicanos y en 1935 la milonga La Romería Loreña, su mayor éxito, sobre todo cuando vuelve a cantarlo en la década de los 50. Y en la limita de la sierra se reúne el pueblo entero y adoran a su patrona, y entre Tomillo y Romero y adoran a su patrona. En los años 40 continuó sus giras con Pepe Pinto y El Sevillano, pero fue en los años 50 cuando alcanzó su mayor popularidad con las giras El Sentir de la Copla, Toros y Cante, y sobre todo con Noches de Coplas, con La Niña de Antequera.
La calidad de su cante y el amor a su pueblo se unieron en una voz inconfundible. Se retiró en los años 60, falleciendo de una grave enfermedad en 1964, con solo 57 años. ¡Ay, viva Lora del Río! ¡Viva el vino y las mujeres! ¡Y viva Lora del Río! ¡Viva Lora porque eres el rincón donde nació! Y donde tengo Dios, oh mis quereres. Toros. Lora del Río es tierra de ganadería de toros bravos. Ya hemos visto cómo se estableció la ganadería de Miura, y en el término de Lora hay otras como la de Sancha y Las Monjas. Lora tuvo plaza de toros en varias ocasiones. La más antigua que se recuerda estaba en lo que fue el bar-restaurante Mesa, hoy Veracruz, muy cerca de la estación, del que aún se conserva la parte que estaba construida de obra. También hubo una plaza en la calle Ramón y Cajal. Esta plaza la regentaba Rubici, del que hablaremos. Hubo, por tanto, en Lora afición, ganaderías, toreros y banderilleros. El torero loreño más antiguo del que tenemos constancia fue Tomás Vargas, Varguitas, del que hay crónicas de alguna de sus novilladas en 1910 y 1911. Él es uno de los integrantes del cartel más antiguo que conservamos de la Plaza de Toros de Lora del Río, que corresponde al 27 de agosto de 1911. Vamos a conocer la historia de dos toreros loreños que empezaron a destacar en la década de los 20. Rubici. Benito Martín Nieto. Rubici empezó de novillero en un festival celebrado en 1914 en la placita del Lavadero de Sevilla. Después de esto, buscó su oportunidad y, como se hacía por entonces, en una feria de Sevilla de 1918 en la que Joselito, Gaona y Fortuna lidiaban toros de concha y sierra, Rubici se tiró al ruedo en el primero de la tarde, dando una docena de valerosos muletazos. Tenemos la crónica del momento. Toros de concha sierra para Gaona, Gallito y Fortuna. Tiempo despejado y calor. Asisten al palco regio los infantes Don Carlos y Doña Luisa, la duquesa de Guisa y duque de Montpensier. Lleno. Preside el concejal señor Fajardo. Primero Peluso número 72. Un espontáneo se lanza al ruedo dando pases buenos, incluso naturales. Es aplaudido y se retira. Esto le llevó a debutar en el Coso de Sevilla en agosto de ese año. En la Monumental. Zapaterito, Dominguín y Rubici lidian ganado de la viuda de Salas. Tercero, banderillea Rubici bien. A los acordes de la música ejecuta una faena de lucimiento. Un pinchazo hondo y una entera. Se recuerda de su carrera especialmente las 17 corridas consecutivas en Tetuán, donde llenaba la plaza en todas ellas. Benito Martín, Rubici. Es otro luchador de esos a quienes solamente rinden los años y que torean cuando la ocasión les brinda, procurando no dejarse oscurecer por los que vienen detrás. Aunque estuvo muchos años de novillero, se retiró en la Plaza de Santander en 1926. Sus mejores años fueron de peón de confianza y banderillero para Manuel Jiménez Chicuelo, con el que empezó en 1927. Era considerado uno de los mejores banderilleros de la época. En los años 50 fijó su residencia en Madrid. Por esos años organizaba corridas de toros en Lora, en una plaza que estaba en un patio trasero de la calle Ramón y Cajal. Cuando esto sucedía se hospedaba en el hostal Restaurant Mesa, del que fue asiduo. El 9 de septiembre de 1960 se cortó la coleta en la Plaza de Toros de Palma de Mallorca, estando en la cuadrilla del torero Mario Cabré.
Falleció en 1986. Barquero de Lora. Javier de la Rosa, barquero de Lora, debe su sobrenombre a que su padre era el barquero encargado de cruzar el río Guadalquivir en la barca que encontraban los loreños al final del camino de la Alameda. Y sí, el pasodoble Barquerito de Lora está inspirado en él. Empezó su carrera a principios de los años 20. Tenemos la crónica del periódico El Imparcial de una de sus novilladas en Posadas el 13 de septiembre de 1921. En Posadas, donde se ha verificado con éxito pecuniario la fiesta de la bandera, se celebró con igual fin benéfico una novillada con ganado serrano, que resultó difícil. Corchaito hijo cumplió y el barquero de Lora estuvo inteligente. Aquí lo vemos en el cartel de la Real Maestranza de Sevilla el 9 de julio de 1922 con toros de la ganadería del Marqués de Guadalest. Su presentación en Madrid fue en una corrida nocturna celebrada el 17 de julio de 1926. Siendo novillero de cierto renombre en los años 20 y 30, los viejos aficionados todavía recuerdan un gran éxito en la Plaza de Toros de Constantina. Tal fue el logro que cuando llegó a Lora los aficionados lo llevaron a hombros hasta la barca de su padre. En 1930 se incorporó como rehiletero a la cuadrilla de Fausto Barajas y más tarde a la de Julio García, palmeño. El que fue matador de novillos, Javier de la Rosa, barquero de Lora, ha decidido dedicarse a los rehiletes, ingresando en la cuadrilla del matador de toros Fausto Barajas, a más de aprovechar cuantas actuaciones se le presenten con otros espadas. Su especialidad eran las banderillas de palo corto, con el gran riesgo de este lance. Cuenta Francisco Vélez Nieto cómo vio al barquero en Lora en una plaza de toros de madera que se había armado enfrente del restaurante Mesa, en un corralón que era almacén de maderas, donde luego estuvo la fábrica de Villamarín, muy cerca de donde vivía el torero. Vélez nos cuenta en su bello artículo cómo el pasodoble Barquerito de Lora relata, entre la realidad y la leyenda, una parte de la vida del hijo del barquero, al que él conoció personalmente, y describe cómo la pasión amorosa ganó al lance. Javier de la Rosa terminó su carrera como asistente del rejoneador José de la Cova. Cuando se retiró manejó varios negocios, entre ellos el de tratante. Murió en 1977 en un accidente de tráfico. Barquerito de Lora, cariño mío, se me pasan las horas cruzando el río, que te quiero y te quiero para amarillo, y en tu sueño torero no ves que muero, barquero mío. En la dictadura. Volviendo a la situación en España, el 13 de septiembre de 1923, el general Primo de Rivera dio un golpe de Estado que fue apoyado por el rey Alfonso XIII. Pronto se restringieron las libertades políticas. Se suspende la Constitución y la libertad de prensa. La dictadura profundizó aún más en las desigualdades y en la crisis. En Lora del Río, en octubre, se destituye la corporación del ayuntamiento y la autoridad militar nombra un nuevo alcalde que va a ser Diego Ledro. En diciembre nombran como delegado gubernativo para el partido judicial de Lora del Río al comandante de caballería Francisco Flores Íñiguez. En enero de 1924 es nombrado alcalde Luis Porras Molina y en octubre se crea en Lora el partido Unión Patriótica, que era el partido que había inventado el dictador para perpetuarse en el poder. En noviembre de ese mismo año se nombró somatén para Lora del Río a José Coronel Torres. Los somatenes era un cuerpo paramilitar creado por la dictadura. Primo de Rivera los equiparó con los camisas negras fascistas en Italia. En sus palabras, el somatén era un cuerpo armado de burgueses de orden. Los somatenes se ocupaban de establecer un determinado comportamiento conservador con un fuerte componente religioso, lo que explica mucho del anticlericalismo posterior. La colaboración de la monarquía con la dictadura es total. Como ejemplo,
En junio de 1928, el infante don Carlos recibe en una audiencia militar a las autoridades y somatenistas de Lora del Río. La corporación municipal en este periodo tuvo constantes cambios, renuncias y destituciones de concejales, hay repetidos cambios de alcalde. Este periodo se caracteriza por la ineficacia, más preocupados en el formalismo y en el protocolo que en el gobierno del ayuntamiento. La deuda del ayuntamiento en estos años alcanza niveles muy elevados. Es tan alta que varias décadas después, en los primeros años de la posguerra, el entonces alcalde Joaquín Vidiella Miró se queja en declaraciones a un periódico de que todavía tienen que pagar la deuda del ayuntamiento de la época de la dictadura con el Banco de Crédito Local, que aún ascendía a más de 2,5 millones de pesetas. El pueblo carecía de red de alcantarillado. El agua no llegaba a todo el pueblo. Muchas de las calles estaban sin adoquinar y mal iluminadas, y los caminos que llevaban a Lora estaban en mal estado. Sobre 1925 se empiezan a arreglar algunas calles y se producen ciertos avances en la red de alcantarillado, pero es en el periodo final cuando se producen varias aportaciones importantes al pueblo. La central telefónica interurbana, la construcción de casas baratas junto al matadero municipal y en el Albadalejo, la escuela Ramón y Cajal, conocida en el pueblo como Escuelas Nuevas, y sobre todo la construcción del puente de hierro sobre el Guadalquivir en la carretera de La Campana a Lora, cuyo presupuesto ascendió a 1.450.000 pesetas, que había sido adjudicado en subasta el 29 de noviembre de 1924 por la Dirección General de Obras Públicas. Aceite. El séptimo Congreso Internacional de Oleicultura se celebró en Sevilla del 5 al 19 de diciembre de 1924. Lora del Río presentó su instalación, lo que hoy llamaríamos stand, en este congreso donde se enseñaban los productos que se hacían en el pueblo derivados del aceite de oliva que producían sus molinos y fábricas. Aquí expusieron Lorenzo Santos por su fábrica Santa Isabel de aceites y jabones, Cesáreo Montoto, Ildefonso Pacheco, que elaboraba aceite en su hacienda Siete Revueltas, Elías Aranda en la de Buenavista, la viuda de Coronel, la viuda e hijos de Mariano Silva, Antonio Caro, Ignacio Torres y Joaquín Vidiella con los aceites de la fábrica del Orujo, de la que ya hemos hablado. Venida de la Virgen. Una pertinaz sequía asolaba los campos de Lora y su comarca. El temor a perder las cosechas era muy real. La noche del 25 de abril de 1925 repican las campanas de la ermita Santa Ana pidiendo la venida a Lora de la Virgen de Setefilla en procesión de rogativa para paliar la sequía. A las 2 de la tarde de 17 de mayo de 1925 comienza la venida. Ya oscurecido a la altura del helecho, comenzó la lluvia. Así se relata en el periódico El Liberal del 28 de mayo de 1925. Un acontecimiento ha constituido este año la salida procesional de la patrona, la Virgen de Setefilla. Es de antigua tradición en este pueblo impetrar en todas sus calamidades los auxilios de su patrona. Como el presente año, la pertinaz sequía era causa de que muchos labradores tuviesen sus sembrados casi completamente perdidos, se acordó la salida de la patrona, efectuándose el 17 del actual. A las 2 de la tarde del referido día 17, se comenzaron en el santuario los cultos. A la salida del santuario los 100 escopeteros, que daban escolta al paso de la Virgen, rasgaron el espacio con una estruendosa salva. Al llegar la procesión a la Cruz de la Legua comenzó a llover. El entusiasmo de los fieles fue enorme. Así se cuenta en la revista Homenaje a la Virgen de Setefilla que publica la Escuela del Ave María. Y así, despacio por gusto y por necesidad a la vez, seguimos marchando. Y así nos anochece en plena lluvia y en pleno entusiasmo. La oscuridad de la noche
apenas alumbrada por los faroles de la Virgen, el agua que cae con furiosa presteza, los vivas de la gente hiriendo los oídos, mientras de vez en cuando los fogonazos de las descargas ponían su nota roja en el negro de la noche. Todo eso daba un aspecto fantástico y de ensueño que no podremos olvidar jamás. Hijo adoptivo. El 29 de abril de 1929, el Pleno del Ayuntamiento de Lora del Río acuerda por unanimidad declarar hijo adoptivo al médico Ángel Carmona Fernández por su labor sanitaria durante 50 años. Además, se le propone para la concesión de la Medalla al Trabajo. Ángel fue el bisabuelo materno de los hermanos Hernández Cepeda. Lora en la prensa. La prensa de los años 20 recoge muchos de los acontecimientos ocurridos en Lora, centrándose sobre todo en los asuntos políticos y en los sucesos. Es escasa la crónica de la vida cotidiana, sí disponemos de documentos gráficos sobre algunos acontecimientos y festividades. Los vemos por orden cronológico.
el declive de la dictadura. En el plano social y laboral, nada cambió a finales de la década de los 20, la conflictividad e injusticia seguían siendo las mismas. La diferencia era que los periódicos, bajo la férrea censura de la dictadura, ya no se hacían eco de este tipo de noticias, pero la desafección con el régimen era cada vez mayor, extendiéndose el sentimiento republicano. Cuando la dictadura de Primo de Rivera entró en abierta decadencia, se dio paso a los gobiernos de Berenguer y Aznar en un intento de salvar la monarquía. Se llegó así a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, donde se auguraba una victoria de los monárquicos. Sin embargo, el resultado fue la victoria de los partidos republicanos. Las elecciones se habían convertido en un plebiscito de facto. Tuvo como consecuencia la salida del rey y la proclamación de la República.